Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenas madrugadas. Estamos en una emisión más, en una grabación más, en un podcast más. Les agradezco muchísimo que pues sigan aquí escuchándome, los que se dan la oportunidad, las dos personas que me escuchan, que yo soy yo mismo del futuro reproduciéndome una y otra vez. Te agradezco, Leo, del futuro, por hacerlo. Está haciendo un viento impresionante, está lloviendo bien bonito, los árboles se mueven, la lluvia está preciosa. Tengo aquí a mi perrito a un lado y vamos a hablar de un tema o de un concepto que me llamó muchísimo la atención. Como dato curioso, este tema iba a ser el primer podcast que yo iba a grabar. Sin embargo, se cruzaron en mi camino el James Webb y también el Tren Maya, así que pues les di prioridad un poco a eso, porque eran como que los temas que estaban un poquito al alza, que estaban un poquito de moda, por decirlo de alguna manera. Así que los dejo con este episodio, espero que lo disfruten. Bienvenidos y muchas gracias. Pónganle like y por favor suscríbanse. Of the United States, yeah. Al mirar hacia arriba, al firmamento, en una noche estrellada, ¿nunca te has preguntado qué demonios hay ahí arriba que no se ha descubierto aún? ¿De verdad estaremos solos en el universo infinito? ¿De dónde viene todo esto que veo? ¿Por qué los planetas están ahí donde están? ¿Y qué pasará después? Al día de hoy, existen bastantes teorías acerca de cómo se originó el universo. Una de ellas, la más aceptada o bien la más popular, que es la teoría del Big Bang, que a grosso modo nos explica que todo lo que conocemos surgió como una singularidad, o sea, una zona del espacio-tiempo donde no se puede definir ninguna magnitud física relacionada con los campos gravitatorios. Esta singularidad se expandió sin descanso alguno en los siguientes 13.820 millones de años hasta llegar a lo que ahora conocemos. Algunos teóricos ofrecen otras alternativas al origen del universo, como la llamada inflación eterna o la teoría del universo oscilante, que bien podría ser tema para otra ocasión. Pero todos estos dos que les comento siguen siendo eso, solo teorías. Así que, bueno, pues por el momento estas preguntas seguirán intrigando a la humanidad. Como ya decía, comenzamos con levantar la mirada hacia el cielo, ver las estrellas a simple vista, de día el sol y de noche la luna. Ahora podemos encontrar telescopios de muchas gamas y precios, hasta llegar a los poderosos telescopios terrestres y los que están en órbita en el espacio, como el Hubble y el papacito James Webb, los cuales nos comparten sus avistamientos en diferentes plataformas del gobierno o privadas. Que por cierto, hace unos días subí un episodio especial hablando pleno y tendido del telescopio espacial James Webb, para que lo chequen ahí como dato, ¿no? Pero el tema del universo, con todo lo que implica, no solo ha sido tema para los científicos, astrónomos y aficionados. Hay otras personas que encontraron en las estrellas la inspiración que quizá lo terrenal no les pudo brindar, y lo plasmaron soberbiamente en sus obras. Estoy hablando, por supuesto, de los artistas, particularmente de los pintores. Bienvenidos pues a este tercer capítulo, que se titula Leonel Molva y el arte en el universo, o el universo en el arte. Bienvenidos. Cabe mencionar que solo hablaremos de unos pocos artistas, porque si no nos llevaremos aquí un buen rato, y de por sí mis podcasts ya son bastante larguitos, ¿no? Así que, como diría Dross, esto no es un top, solo es un Solo es un recopilatorio de artistas que, como ya dije, abordan el tema del espacio exterior en sus obras. Así que vamos a empezar con la primera. La primera de ellas es Catherine Machine. Catherine Machine es una tipa súper interesante.
Bueno, vamos a hablar largo y tendido de ella. Nacida en Newcastle under Lyme, Inglaterra, en 1986, es la hija menor de una pareja de clase trabajadora que tenían una tienda de ropa junto a su casa. Catherine fue productora de videojuegos. Lideró un proyecto con el cual ganó el premio de Mejor Videojuego Australiano en el 2015. Me parece que fue Warhammer 40,000 o 40,000, no sé cómo se llama, Regicide, en los premios IGN Black, que los que le saben a los videojuegos tienen idea de la importancia de este premio. No sé si se escucha de fondo los truenos. Después decidió enfocarse en su otra gran pasión, ser artista, y así se convirtió en una de las artistas contemporáneas de más rápido crecimiento en Australia. Desde pequeña, Catherine pasaba horas contemplando las estrellas y viendo documentales científicos, lo que le llevó a una especie de obsesión con la ciencia, la realidad y las profundidades del espacio. Ahora trabaja como artista contemporánea. Sí, estamos hablando de que todavía vive. Y ella realizó un Kickstarter en el 2017 que se convirtió en el proyecto más financiado del mundo en la categoría de pintura, y desde entonces se ha comprometido a completar 10 proyectos de Kickstarter en 10 años para demostrar que este es un modelo viable para otros artistas. Porque, bueno, claro, es una parte importante, desde luego, de ser artista, pintor, en este caso, es tener el talento, es tener la skill, tener la mente loca, retorcida, y poder plasmar soberbiamente, ¿no? Tus imágenes en la cabeza. Pero otra es que te des a conocer, otra es que puedas vender tus pinturas, otra es que te conozcan. Es sumamente complicado en este mundo donde hay tantísima competencia. Por ejemplo, en el centro de la ciudad en la que yo vivo, hay muchísimos artistas. Hay pintores, hay uno que por ahí pinta con los pies, me parece. Hay otros que, bueno, hacen otro tipo de obras y son talentosísimos, sumamente talentosos, pero no se les encuentra, no se les da a conocer más allá del sitio en el que están haciendo sus obras. No veo que puedan despegar, no veo que estos sean valorados, reconocidos como deberían de ser, al tamaño de su talento. Estaría muy padre, fíjense, ahorita se me ocurrió, estaría por una plataforma de arte o de artistas en el que se den a conocer estas personas y tengan la oportunidad de poder mantenerse o subsistir con su creatividad. Pero bueno, eso es sumamente complicado. Entonces, claro, lo que quiso hacer Catherine Machine es, bueno, voy a hacer con mi iniciativa para demostrar que sí se puede subsistir con este modelo de negocio. Bueno, hablemos un poquito de sus obras. Ella menciona que siempre comienza con un lienzo en negro. Utiliza pintura al óleo con colores primarios y pigmentos fosforescentes, con técnica de trazos gestuales, con gradientes suaves y muy sutiles que brindan una sensación de fluidez, densidad y luminosidad. Ella dice que su trabajo es un esfuerzo por plantear las preguntas más importantes de la ciencia. ¿Por qué estamos aquí? ¿De dónde venimos? ¿Y qué significa? Ella es Catherine Machine. Si la googlean, rápidamente van a poder tener acceso a sus obras. Me quedo sin palabras. Realmente son... Bueno, las puedo describir con la siguiente oración. Es como tomarle una foto al cosmos o a alguna nube cósmica. Realmente sus pinturas son hiperrealistas, son impresionantes. Yo cuando vi una fotografía de su pintura, creí que era una imagen sacada de la NASA, creí que era una imagen que había publicado directamente la NASA, cuando realmente vi que era una pintura, porque la vi a ella ya después en otra fotografía, la vi a ella parada junto a su obra, ella toda manchada de pintura con una pequeña brochita.
es de locos. Realmente está malita de la cabeza esta chava y creo que tiene redes sociales. Si pueden seguirla, pues adelante, pero está impresionante. Catherine Machín. Bueno, esta es la artista, la única que vamos a mencionar que todavía vive. Lamentablemente, todos los demás ya se nos adelantaron. Y como el que sigue, que es Donato Creti. Nacido en Cremona en 1671. Fue un pintor italiano que tuvo su auge en el barroco tardío y casi todo el tiempo pintó en Bolonia. A finales del siglo XVII viajó a Venecia, como dicen, donde quedó impresionado con las obras de Pablo Veronés o Paolo Veronese, que también las obras de este señor, de este sujeto, están de locos, están de pásate de loco. Pero sus pinturas eran más de escenas como las bodas de Caná o retratos. Así, busquen las bodas de Caná. Moisés salvado por las aguas del Nilo o Jesús disputando con los doctores. Este último me llamó mucho la atención. Así se llama, literalmente así se llama la obra. Jesús disputando con los doctores. Y literalmente es Jesús agarrándose, apalabrándose con unos doctores. Peleando con unos doctores. Seguramente estoy 100% seguro que debe de tener su trasfondo, su mensaje oculto, que a lo mejor no hay que como que cranearla tanto para interpretar quizás el mensaje principal, pero me llamó muchísimo la atención que literalmente es Jesús peleando a unos doctores, como si yo fuera a la CIM y no me hubiera hecho efecto el cóctel, ¿no? De la inyección. Oye, ¿sabes qué? Este ibuprofeno no me hizo para mi diarrea, ¿no? Y en eso llega otro doctor y ¿qué pasó, doctora Cárdenas y Ligano? No, pues que no le hizo efecto mi pastilla, seguramente se automedicó. Le digo, no, pues ¿cómo voy a automedicar si yo vengo pues aquí a que usted me medique? Pero pues te digo, ya llevo, ¿qué serán? 2 semanas con chorro, 2 semanas, pura agua, y empezó, yo soy Jesús, ¿no? Y empezó a pelear y se empezaron a juntar más doctores, llegó una botarga de simi allí y alguien dijo, y alguien llegó, y casualmente se llamaba Pablo Veronés y dijo, tengo que pintar eso. Tengo que pintar esa escena porque es una utopía, es algo sumamente raro, random. Haz de cuenta que esa es una pintura así, pero del barroco tardío, ¿no? Entonces, a partir de 1709, Donato Creti, del principal, del que estamos hablando ahorita, figuró entre los fundadores de la Academia Clementina. Esta academia fue abierta a pintores, escultores y arquitectos civiles que tenían como objetivo, según el fundador Benassi, no solo, y cito, no solo la revaluación del arte, sino también de la figura del artista, que adquiere dentro del contexto social, gracias a su pertenencia y a una institución pública, un estatus de privilegio. Claro, tiene todo el sentido del mundo. A lo mejor no se le daba tanto el peso, el reconocimiento a los artistas. Entonces, ¿saben qué? Vamos a fundar una academia donde los que salgan de ahí o los que estén ahí ya tengan un renombre, ya tengan un reconocimiento, una valoración, vaya, de lo que están haciendo. Entonces, tiene toda la razón. O sea, es yo lo que haría, ¿no? Quiero en mi universidad, en mi academia, quiero que tengan renombre los que están ahí, o los que terminaron de ahí, o los que estén dando clases ahí. Sí, tiene toda la razón del mundo. Yo se la doy. Like. ¿Dónde estábamos? Permíteme. Entonces, Donato Creti fue nombrado príncipe en 1729 en esa academia. En sus años de juventud trabajó en el palacio del conde Fava. Y su fama en Bolonia creció enormemente, donde a partir de ahí comenzó a recibir muchos encargos eclesiásticos y civiles, casi todos
perdidos. Ahora, ¿qué tan influyentes pueden ser unas pinturas, unos lienzos sobre un óleo? ¿Qué tan influyentes pueden ser en la sociedad? Por ejemplo, ¿se les vienen algunos ejemplos a ustedes? Bueno, yo les doy el caso de Donato Creti. En 1711 a Donato le llegó un particular encargo que no provenía de cualquier civil, de cualquier mozalbete, ¿no? Pues se trataba del conde Luigi Marsili, también de Bolonia, y que llega y que le dice: hazme 8 lienzos. Yo soy el conde, llego con Donato y le digo: oye, ¿sabes qué? Hazme 8 lienzos, por favor. Pero espérate. No cualquier lienzos. En cada uno me vas a pintar un planeta. Desde luego, deben estar arriba, ¿no? En lo alto, en el firmamento. Y a nivel terrenal, colocarás a personas en trajes del siglo XVII, apreciando los cuerpos celestes con instrumentos de observación. Y así fue. Donato se aventó la famosa serie llamada, y espero que la googleen por favor, la famosa serie llamada Observaciones Astronómicas. Un encargo peculiar, bonito, pero hasta ahí. Hablamos de la influencia, ¿no? Entonces, pues hasta ahí pues, nada más es un fulano que llegó, ¿no? Que era un conde, eso sí, no era cualquiera. Sin embargo, el amigo de aventuras de Mario Bros, o sea, Mario Verde, Luigi, tenía un plan para estos lienzos, es decir, el que se los encargó. Una vez que los tuvo en su poder, los agarró y se los obsequió nada más y nada menos que al Papa en turno, que era Clemente XI, que fue pontífice de 1700 a 1721, para hacerle ver, observar, la importancia para la Santa Iglesia de un observatorio astronómico a la Santa Iglesia. ¿Y qué creen? Se logró el objetivo, pues con la ayuda de Clemente XI se inauguró poco después en Bolonia el primer observatorio astronómico público de toda Italia. Poquísima broma. Así que pues, como les comentaba, los 8 lienzos, que en realidad no estaban tan grandes, pues cada panel mide de 51 por 35 centímetros, hacían una descripción del sistema planetario que hasta en ese entonces se conocía. Es decir, a Luismi, o sea, el Sol, el que llega cada mes, o sea, la Luna, el metal líquido que se ve bien bonito pero que es hipertóxico, ALB, el Mercurio, la unidad deportiva que está en el acueducto de Morelia, o sea, el Venus, el planeta rojo allá donde se lleva a cabo la acción con la roca en la película Doom y actual sitio de trabajo del Perseverance de la NASA, o sea, Marte, Júpiter, porque para ese no encontré un chiste malo, el sexto planeta del sistema solar, el segundo en tamaño de grande, pero el primero en Marte, Saturno y un cometita. Para ese entonces faltaba Urano. Bueno, más bien para este entonces faltaba Urano. En ese entonces, pues, ¿qué iba a faltar? Lo que pasa que para ese entonces justo no había sido descubierto Urano, sino hasta 1781. Y recuerden muy bien ese dato, que Urano fue descubierto hasta 1781. Vamos para allá. Los que han visitado la ciudad de Morelia, de repente, en la que llaman Plaza de Armas, al lado de la catedral, se colocan allí por las tardes, noches y hasta la noche unos señores y unos jóvenes con unos telescopios, desde luego apuntándose hacia el cielo, más específicamente hacia la luna, y pues te dan chance de que lo veas por un módico precio. No recuerdo bien si sí cobran o no, seguramente sí. Para los que no han tenido la oportunidad de ver directamente de un telescopio, ahí es la oportunidad perfecta para los que visiten ahí Visit Morelia, ¿no? Comercialote aquí, épico choncho. Bueno, este fue Donato Creti. Vamos con el siguiente, o los siguientes.
Esta historia que les voy a contar a continuación realmente es fascinante, es sublime. Por favor, pongan muchísima atención y escúchenla con mucho cariño. En la escena de este cuadro aparecen dos sujetos, una mujer y un hombre vestidos típicamente del siglo XVIII. Ambos se encuentran de pie alrededor de una mesita que está cubierta por lo que parece ser un mantel color verde mal puesto a propósito, pues al parecer solo lo colocaron para que en él se apoye un gran espejo que el varón pule con esmero. La dama, en el otro extremo de la mesita, sostiene una taza en sus manos. De ella, con el uso de una cucharita, saca un líquido que aparentemente está por verter al mismo espejo. Podría ser lubricante. Detrás de la mujer y recargada en la pared hay una silla blanca con varias formas tejidas en el asiento y el respaldo. En ese mismo muro se encuentra colgado un cuadro que retrata 4 planetas de diferentes tamaños. A la izquierda de dicho dibujo se ubica un librero lleno de tomos y sobre de este librero algunos instrumentos de medición y un telescopio. Estoy hablando del cuadro realizado por Alfred Dieter en 1896. Bueno, se escribe Dieter, TH. Y los sujetos que aparecen en él son nada más y nada menos que los hermanos Herschel, Caroline y Sir William Herschel, para ser más precisos. Vayámonos más atrás. Vamos a conocer la historia de estos dos Herscheles. Vámonos a 1750 en Hannover, Alemania, cuando dicha ciudad pertenecía al reinado de Jorge III. Ahí vivía una familia de 8 miembros. Los padres, Anna Ilse, quien era ama de casa, e Isaac Herschel, músico militar, y con ellos sus 6 hijos, 5 varones y una damita. Educaron a los 5 varones en materias como francés, matemáticas, astronomía, filosofía y desde luego la música. Ahora, imagínate ser esta chica, Caroline Lucretia Herschel, que por nacer mujer, tu madre consideró que no era tan necesario que te educaran de la misma forma que a tus hermanos. De pequeña, te enfermas de viruela y más tarde, a los 10 años, te enfermas de tifus, que es una enfermedad infecciosa producida por varias especies de bacterias del género Rickettsia, transmitidas por la picadura o mordedura de diferentes piojos, pulgas, ácaros y garrapatas que portan diferentes aves y mamíferos. Pero, durante ese tiempo que debías estar en cama, tenías a un pequeño cómplice, tu papá, pues a escondidas, mientras guardabas reposo, te ilustraba en esas materias, te daba clases de música y te enseñaba a mirar las estrellas. A sus 12 años, muere lamentablemente su papá, en 1762. Naturalmente fue mamá quien se hizo cargo de la educación de Caroline, pero en tareas más tradicionales y pues que iban con la época victoriana, tales como tareas del hogar y cuidado de sus hermanos. Así pasó el tiempo. Sus hermanos iban saliendo de casa, se fueron independizando, pero un día, cuando ella tenía 22 años, recibieron en casa una carta. El remitente era uno de sus hermanos, William Herschel, quien la solicitaba en su casa para emplearla como ama de casa. Ok, aquí dejemos este pedacito de historia. Viajemos con William. Para esto, William, que en realidad se llamaba Friedrich, pero los ingleses lo llamaron William, influido por papá, se convirtió en un gran músico intérprete de oboe. Se unió a su papá y a su hermano en la banda del regimiento de guardias. También participó en la batalla de Hastenbeck entre Francia y Brunswick en Luneburgo,
famosa, ¿no? Durante la Guerra de los 7 años, ver miles de muertos le causaron una gran impresión, pues una cosa es ser músico militar y otra soldado, así que se fue al nabo de ahí y se mudó a Inglaterra. Ahí se fue de lleno con sus estudios musicales. Primero fue profesor, después organista en Halifax en 1765 y al año siguiente era ya director de orquesta en Bath. En 1772 llegó su hermana Caroline Herschel a vivir con él en Bath por la carta que le mandó. Es aquí cuando se pone bien interesante. Pues inicialmente Caroline solo iba como ama de casa, pero ya estando allí, William le comenzó a enseñar matemáticas y para sorpresa de absolutamente nadie, ella era buenísima. También le comenzó a instruir para cantar. Cuando William la escuchaba cantar, para nada que le desagradaba, la comenzó a llevar a sus presentaciones y pues ella cantaba y él era el organista y director de orquesta, así que compaginaban bastante bien. Resultado de esto, ella se convirtió en una eminente soprano ALB y se dedicó a ello profesionalmente. Sin embargo, esto no duró mucho, pero por buenas razones, porque durante su carrera, ya como soprano, ella veía que su hermano tenía un peculiar hobby, la astronomía, y como que a ella le llamaba la atención, así como de que se ve chidilla, ¿no? Se ve entretenido lo que hace este brother. Así que poco a poco se fue involucrando hasta convertirse en su aprendiz. De hecho, lo ayudaba en la construcción de telescopios. En 1781 ocurrió un evento muy importante, pues William descubrió el planeta Urano. El planeta que nos faltaba. Nada más y nada menos. Y es que antes se creía que solo había 6 planetas en el sistema solar, como les comentaba con Donato. Curiosamente, otros astrónomos ya habían visto Urano, pero creyeron que solo se trataba de una estrella más. Este descubrimiento catapultó a William al punto de ser nombrado astrónomo de la corte real del rey Jorge III, lo cual les daba un ingreso de 200 libras al año. Además, también construían telescopios. Esto ya de plano incentivó a Caroline a dejar la música y dedicarse de lleno como colaboradora de William. Y en palabras de ella misma, desde ese momento, todas las habitaciones de la casa del número 19 de la calle New Kings Street, que por cierto actualmente es sede del Museo de Astronomía Herschel, se convertirían en un gran taller, donde construían sus propios telescopios. Como consecuencia de todos estos hechos, ayudó a su hermano a desarrollar la matemática moderna para la astronomía. Caroline Herschel fue la primera mujer en descubrir un cometa. En 1783 descubrió 3 nuevas nebulosas, que son nubes brumosas donde se forman las estrellas. Poco más tarde, en 1787, llegó a publicar en la revista científica Philosophical Transactions de la Royal Society, algo insólito para la época, ya que fue la primera mujer en conseguirlo. Después, descubrió 7 cometas más, el cual mantuvo el récord de mayor número de cometas descubiertos por una mujer hasta la década de 1980, la década. En los años siguientes, Caroline catalogó cada descubrimiento que habían hecho con su hermano y ella. 2 de los catálogos astronómicos publicados por Caroline Herschel están aún en uso hoy en día. Pero tuvo que esperar hasta 1835, a sus 85 años, para poder ser reconocida como miembro de honor de la Royal Astronomy Society británica. En su cumpleaños número 96 fue premiada con la Medalla de Oro de Ciencia del Rey Federico Guillermo VI
de Prusia por los logros alcanzados durante su vida. Debes de aprender a leer números romanos. A lo largo de 20 años, los hermanitos identificaron 2.500 nebulosas y cúmulos estelares que fueron ingresados en el New General Catalog. Caroline también es considerada la primera mujer en recibir un salario por su trabajo. El 31 de octubre de 1888, Johann Palisa, que fue galardonado con el premio Valls de la Academia Francesa de Ciencias en 1906, descubrió un cinturón de asteroides desde el Observatorio de Viena, en Austria. Uno de esos asteroides lleva el nombre de Lucretia, en honor a Caroline Lucretia Herschel. Y en palabras de Emily Whitenburn en 2015, desde la cautela y la posición que le concedía la sociedad victoriana, aprovechó todo su potencial para reivindicar su faceta científica y abrir una vía para que también otras mujeres pudieran, como ella, mirar al cielo nocturno en busca de estrellas y cometas. Los hermanos Herschel, William y Lucretia. Precioso. Soberbio. El siguiente está impresionante también. No puedo caber de historias tan hermosas que me había estado perdiendo todo este tiempo. Les cuento la historia de Charles Billinger. 27 de junio de 1879 a 18 de diciembre de 1970. Fue un gran artista estadounidense que estuvo un tiempo en el MIT, que es el Instituto Tecnológico de Massachusetts, que si no lo sabían, es una institución de no inventes porque ha sido clave en el desarrollo de la tecnología y ciencias modernas. Además, está clasificado entre las mejores instituciones académicas del globo. Allí exploró, mejoró y, diría yo, reimaginó el uso de técnicas científicas con fines artísticos. Pero bueno, te decía que estuvo en el MIT, ¿no? Pues no, nada más duró 2 años ahí, porque después se salió para mudarse a París y luego darle a lo que yo diría que era su segundo fuerte, el arte. Pues ingresó a la Sorbona o Universidad de París, que también está la segunda más vieja de Europa, es para que te des una idea. Después a la École des Beaux-Arts, que es la Escuela de Bellas Artes, y la Académie Julian, también de artes. Entonces, fue un artista, pero que también se formó en ciencias. Así que, como venimos viendo, esa combinación se lleva bastante bien para originar cosas bastante chonchas y épicas. Y Billinger no fue la excepción, pues se desempeñó en la sección de camuflaje naval de los Estados Unidos, específicamente en la subsección, ya tenía rato equivocándome, nomás que no decían nada, específicamente en la subsección de investigación en los laboratorios Eastman Kodak en Rochester, Nueva York. Allí trabajó con varios científicos importantes también para evaluar la efectividad que tenían algunas propuestas de camuflaje para navíos. En esta misma guerra también se aventó un experimento bastante interesante. Este men usó filtros de colores de camuflaje en el ala de un avión. Nada raro, solo que se trataba de la cruz alemana, muy característica de esta guerra, ¿no? Así que en teoría podía meterse en territorio enemigo sin problemas. Pero ¿cómo saber tú, estadounidense o aliado, que ese avión no era un enemigo? Pues tenían en sus binoculares un filtro rojo equipado que si observabas al avión con eso, en donde solía estar la cruz, se encontraban los colores rojo, blanco y azul de los aliados. Impresionante. Ahora, a Charles le gustaba mucho el camuflaje, como podemos ver. Incluso, donde en teoría no debería de ir, pues verán,
Años después, realizó una serie de murales donde plasmaba unas escenas de la vida de Benjamin Franklin que se observaban bajo una luz normal. Es decir, tú la puedes apreciar sin problemas, ¿no? Ibas y la veías. Pero resulta que si la veías bajo la luz ultravioleta, aparecían otras escenas más. O sea, la pintura se transformaba, o mejor dicho, seguía la historia que debía de contar. En otra pintura más, representó el famoso vuelo en el transatlántico de Charles Lindbergh. ¿Quién es este fulano? Bueno, pequeño paréntesis, los pongo en contexto. Lindbergh, a la edad de 25 años, fue piloto del correo aéreo de Estados Unidos. Ganó el premio Orteig por realizar el primer vuelo sin escalas desde la ciudad de Nueva York a París del 20 al 21 de mayo de 1927. Cubrió 5.800 kilómetros en un monoplano Ryan monomotor especialmente diseñado, que lo llamaron el Spirit of St. Louis. Ok, entonces les decía que Charles retrató este vuelo, pero cuando pasabas la luz ultravioleta sobre el lienzo, aparecía una especie de Mona Lisa. Wow, bastante surreal. Pero bueno, ok, todas estas pinturas están impresionantes y este señor es un genio. Pero tú me dirás, Leo, qué chingón y todo, pero la verdad que otro pedo y todo, pero poco o nada tiene que ver con Billinger y sus pinturas, pues, con el espacio, ¿no? Y yo te diré, tienes razón. Así que a continuación te contaré a ti y a las dos personas que nos escuchan, que de hecho seré yo y yo viendo a escuchar, el por qué incluía a este tipo en esta lista. En primer lugar, en 1937, la Marina de los Estados Unidos y la National Geographic Society invitaron a Billinger a la isla de Cantón, o sea, no a su casa, sino a la isla, así se llama, la isla de Cantón en el Océano Pacífico, a pintar un eclipse solar total. ¿Ok? Y vamos ahí esa pintura. Después llegó lo que llamaron Noticias del Universo, una historia publicada en el año de 1939 por National Geographic, donde le pidieron a Billinger participar de esta, con una serie de pinturas para llevar al lector a un viaje al espacio y literalmente, escucha bien, literalmente, tener una perspectiva visual que en ese entonces ni siquiera te hubieras imaginado. O sea, en ese entonces era inimaginable. Pero primero, Billinger nos pone en contexto y también nos provoca a reflexionar. Pues en el artículo, en este que les digo de Noticias del Universo, coloca una primera pintura. En la escena aparece un cuarto oscuro, una ventana a la izquierda, bueno, izquierda para ustedes, que está semiabierta. No muy lejos de dicha ventana se encuentra una pequeña mesita de madera y sobre ella un prisma. De esa ventana abierta se cuela un rayo de luz que va a dar directamente con el prisma. Y bueno, ya te imaginarás el prisma. Ya te imaginarás como la portada del grupo Pink Floyd. Ese chorro de luz, al atravesar el prisma, se descompone en sus diferentes componentes. Se descompone en diferentes también colores. También que a estas gamas o estos diferentes componentes se les llama espectro, término que por cierto acuñó Isaac Newton. O sea, la luz blanca está formada por luces superpuestas de varios colores: rojo, naranja, amarillo, verde, azul, que llaman añil, y violeta. ¿Pero por qué se dispersa? Pues resulta y resalta que cada color viaja a velocidades ligeramente distintas y al atravesar el prisma se desvían en ángulos diferentes. ¿Pero por qué esta pintura? O sea, sí, gracias por la explicación, y la pintura es un poco enigmática, pero ¿por qué? O sea, ¿qué es el significado? La luz, pues verán, es que lo que pasa es que la luz lo es casi todo.
Porque la manera en que se escudriña el espacio, el universo, es a través de telescopios, ¿no? Bien sabido. Y además de otros instrumentos que puedan captar el mayor número de fotones, que es un fotón es una partícula de luz que porta interacción electromagnética. Entonces, estos telescopios y los instrumentos captan el mayor número de fotones posibles para después analizarlos a detalle y como consecuencia darnos una idea de qué están hechas las estrellas, qué tan alejadas están las galaxias de nosotros, si estas estrellas son orbitadas por planetas y un largo etcétera de información. ¿Por qué plasmar todo esto en pinturas? Porque para entonces, si bien sí tenían poderosos telescopios para observar la luna a detalle, lo que querían era una perspectiva muy singular que los telescopios no les podían dar. Tú podías ver el cuerpo, el astro, y veías, pues, bueno, en este caso la luna, pues veías la luna como nosotros lo podemos ver aquí y con algunas cámaras que ya tienen la capacidad de hacerlo. Pero ellos querían otro ángulo de visión, otro punto de vista muy interesante. Y además, pues para tener esta perspectiva particular que ellos querían, pues todavía no se daba el alunizaje. Para entonces todavía no ocurría esto del alunizaje, sino hasta mucho después, en 1969. Es más, ni siquiera se había lanzado un satélite en ese entonces. O sea, así, ¿no? Pero las ambiciones de ese ángulo eran grandes. Entonces, ellos querían una perspectiva en primera persona. Bueno, yo la describiría como en primera persona. Como en videojuegos de first person shooters, como videojuegos de primera persona, Call of Duty, Halo, todas esas cosas, ¿no? Por ejemplo, una de las pinturas es con las que ya siguió Biringer en ese artículo, en esa publicación. Es una, imagínate que eres como que eres un astronauta, ¿no? Y estás de pie en la luna observando hacia la Tierra. ¿Cómo será esa escena? Bueno, esa fue una pintura. Otra era también estando de pie en un cometa viendo hacia Marte. Que por cierto, en ese entonces se creía que Marte tenía vegetación. Que sí era habitable porque tenía unos manchones verdes en su atmósfera que aparecían y desaparecían conforme a las estaciones del planeta. Dato curioso. La científica planetaria Bethany Hellman dijo: Biringer combinó un fino sentido de los valores del color y la composición artística con un minucioso esfuerzo por lograr precisión científica. En otra pintura ilustra el impacto de un asteroide con un cometa que creó el famoso cráter de Arizona, estando tú a unos 100 metros del impacto. ¿Me expliqué? La pintura es una perspectiva que tú tendrías como ser humano estando de pie sobre tierra 100 metros de distancia del impacto de este cometa que creó el cráter de Arizona. En otra muestra a Saturno y sus anillos vistos desde un asteroide a 500,000 millas de distancia. Y ahora voy a hablar desde la boca de John Ramer, que es presidente de la Asociación Internacional de Artistas Astronómicos, poca broma, y cito: las imágenes de Biringer muestran un gran salto imaginativo del que pocos artistas eran capaces de hacer a principios del siglo XX, al crear una vista desde la superficie de otro mundo. En el jet, les cuento, en el jet propulsión de laboratorios de la NASA en California, la artista Julia Christensen está trabajando en un proyecto que implicará enviar arte a bordo de una nave espacial a Próxima B, que es un exoplaneta a unos 4.2 años luz de la Tierra. Las pinturas de Biringer, dice, reflejan el diálogo crucial entre la investigación científica y las artes visuales. La pregunta que te decía hace rato: ¿qué tanto puede influir, qué tanto puede trascender el arte en el mundo? Tanto que podría estar ya a años luz de la Tierra. Y ahora hablo desde la boca del mismísimo Biringer. Llegué a sentir más que nunca que la astronomía es el mayor monumento
a la inteligencia humana, que ha explorado profundidades inimaginables del espacio sin nada más tangible que las frágiles ondas de luz. Esto fue Charles Biringer. El siguiente del que vamos a hablar, ya todos lo conocen, creo, o la mayoría lo conocen. Es un fulano que es un pintor, a ver si adivina quién es. Es un pintor nacido en 1853 y muerto en 1890. Un pintor que ahora mismo goza de ser un referente en el arte y que sus obras son invaluables. Ahora sí no acabo de comer nada, ya son eruptos de vacío, ¿no? De que pues tengo que sacar aire, ¿no? Y sus obras son invaluables, pero que lamentablemente para él este reconocimiento no llegaría hasta después de haber fallecido. Realmente la vida de este pintor fue caótica, pero que definitivamente exploró a la humanidad en muchas de sus facetas, desde ser un trabajador muy cercano a las obras de arte hasta ser misionero, predicador en una comunidad minera de carbón, donde yo considero que fue esta etapa la más cruda para él, ya que vivía en un pequeño cuartito con menos de lo básico, pero con una fe inquebrantable. Muchos consideran que en esta etapa es cuando comienza su fase como pintor, pues ya se veía estancado y como no tenía casi ninguna posesión material, su interés por aquello que lo rodeaba incrementaba poco a poco, porque la mayoría de sus pinturas de eso van. Gogh, de la observación, de poner fina atención a lo que pasaba a su alrededor y plasmarlo en sus obras. Estamos hablando desde luego de Vincent van Gogh. Esto me suena un poco con esto de que fue misionero y pues no tenía ya mayor apego a lo material. Y empezó a dedicarse a lo suyo y empezó a observar sus alrededores y plasmarlos. Nos pasa, ¿no? A lo mejor en diferente grado, en diferente intensidad, pero yo tengo un ejemplito chiquito. Hace algunos años estuvimos mudándonos de casa. Y cuando te recién mudas a un hogar, desde luego no tienes servicios, ¿no? No, obviamente no llegas y ya ahí está ahí el wifi y ya está ahí el módem, ¿no? Entonces, en esa ocasión llegamos a ese hogar, ya íbamos a dormir ahí, pero pues no teníamos pues un servicio de internet. Entonces, obviamente pues tampoco cable y pues las televisiones pues de nada sirven si no tienes cable en internet, ¿no? Hoy en día. Pero solamente tenía unos compañeritos que eran mis mascotas y muchos libros. Entonces me orillaba, aparte donde vivía en ese entonces no había mucha señal de datos. Entonces todas las circunstancias me orillaban a tomar un libro y empezar a leer, y empezar a escribir, y empezar a idear. Realmente en esos días, que fue, no sé, una semana, quizás no fue mucho, pero en esos días no me sentía tan ansioso, no me sentía tan estresado, no me sentía tan fuera de mí, tan disperso. Me sentía muy aterrizado, muy relajado, sin ver el mundo exterior, sino estando concentrado en el mío y en lo que me ocupaba, lo que en ese momento me correspondía hacer. Y no había mayores distracciones más que pues lo que podía hacer allí en corto, ¿no? Entonces, no es un ejemplo muy vago, muy burdo, pero pues desde luego lo que vivió Vincent en la época de misionero fue 10,000 veces más crudo que esto que les acabo de decir. Pero pasa, sí pasa. Esa dependencia a tener el celular en las manos y a estar constantemente revisándolo, sueno ya como un viejito, ya sueno como señor. Pero realmente esto es una verdad. Realmente es verdad. Válgame la redundancia. Bueno, vamos a ver dónde nos quedamos.
Entonces le decía que plasmaba sus obras a través de la observación, pues pintaba campesinos y paisajes rurales. Aunque de sus primeras pinturas, los comedores de papas, así se llama, los comedores de papas, se me hace una escena bien bonita. Lograr ese efecto de iluminación es otro nivel, de verdad. Pero bueno, estamos aquí para hablar del universo, del cosmos, de estrellas, planetas, constelaciones. Bueno, así que vamos a dar un salto en la vida de este chavo a casi al final de su vida. De hecho, pues en 1888, que fue cuando viajó a Saint-de-Provence y se internó en un asilo o manicomio, según la fuente que consultes, o quizá era un asilo que fungía como ambas funciones, ¿no? Lo del manicomio fue por aquello de que se mutiló una oreja y se le ofreció a una prostituta como regalo, y porque con un cuchillo amenazó a un colega llamado Gauguin, todo en un mismo día, ¿no? Pero bueno, se considera que su estancia en el manicomio asilo fue una de las más productivas en cuanto al arte se refiere, de ahí y cuando salió. Ahí en este asilo adoptó un estilo que caracteriza a algunas de sus obras más reconocidas. Me refiero al estilo de trazar líneas como en remolinos, y que algunos comentan que éstas representaban su estado mental ya algo alterado. Se interprete como sea que se quiera interpretar, en ese lapso creó nada más y nada menos que La Noche Estrellada, que Van Gogh mismo la califica como un fracaso porque pintó las estrellas demasiado grandes. Él decía eso. Bueno, en la pintura en cuestión se muestra un pueblo que él imaginó. Varios cipreses, o sea, una especie de árbol, algunas colinas, nubes, por supuesto, remolinos muy característicos ya de él, una oscuridad pronunciada y desde luego unos astros brillantes. Se considera que el astro que se encuentra junto al ciprés es Venus, que por cierto Van Gogh la llamaba la estrella de la mañana, y es que resulta ser que en los días en los que pintó el cuadro brillaba bastante durante las mañanas esta estrella. Y bueno, el astro que más llama la atención es la luna, desde luego. Se dice que podría ser una luna menguante y que Van Gogh la exageró un poco con fines llamativos, desde luego. De las nubes en cuestión no hay una interpretación tal cual en común, ¿no? Puede significar lo que tú quieras. Por ejemplo, para el astrónomo Charles A. Whitney, podrían ser galaxias inspiradas en los trabajos de William Parsons, que ahorita les voy a decir quién es William Parsons, o que fueron representaciones del Mistral, o sea, el viento. Bueno, Parsons fue un notable astrónomo aficionado. Diseñó y construyó para sus propios trabajos el Leviatán de Parsonstown, que fue nada más y nada menos que el mayor telescopio reflector de su época. También realizaba experimentos de fundición, fusión y pulimiento del metal de espejos. Una aleación el metal de espejos es una aleación de cobre y estaño, siguiendo las técnicas de construcción de William Herschel. Me encanta cuando todas las historias se hacen referencia entre sí. Es un multiverso ahí impresionantemente hermoso. Para el historiador Albert Boime se le hizo que Vincent se inspiró en las ilustraciones de las nebulosas en espiral del astrónomo Camille Flammarion, y que no es una evolución de Ivy. Flammarion curiosamente fue el primero en sugerir los nombres actuales de Tritón, satélite de Neptuno, y de Amaltea, luna de Júpiter, y estos nombres fueron aceptados, pero varias décadas después. Pero bueno, sea cual sea que haya sido la inspiración de Vincent, es cierto que mucha gente al observar esta pintura les llega la misma sensación que cuando observan un cielo estrellado, y que personalmente también disfruto mucho de verla. Sin duda alguna, este ha sido un viaje fascinante acerca de algunas pinturas y de sus autores. La historia de los autores resulta casi igual de fascinante que las mismas obras en sí, y todo lo que desencadenaron hasta la fecha. Realmente
espero que hayan disfrutado tanto como yo de este recorrido histórico. Al tener un panorama ahora más universal, creo fervientemente que los pintores no plasmaban en sus obras a los planetas, estrellas, satélites, universos, etc. No. En realidad, estaban realizando autorretratos.